Cuando apareció el OCT, dije, qué envidia, los retinólogos tienen mucha información ahora para trabajar y nosotros los de glaucoma seguimos con las cosas habituales, hasta que encontramos que había software que podíamos aplicar con el OCT y podíamos hacer mucho y obtener mucha información de un paciente con glaucoma con el OCT. Yo tengo el OCT, en mi práctica diaria tenemos el angio, que lo usamos en grupo, no lo tengo dentro del consultorio, y tengo un OCT sin angio, más viejo, al lado de la lámpara de hendidura. Entonces yo siento a mi paciente, lo reviso, veo y tiene algo que me llama la atención, necesito resolver, lo siento un minuto y en 10 segundos tengo desde arriba, atrás, o sea, de la córnea al nervio óptico, la información. Y eso es lo que les quiero mostrar, qué optimización y qué cosas veo desde el lado del glaucoma con mi paciente utilizando el OCT. Aclaro que fue una invitación de la empresa, que no percibo honorarios, es una charla totalmente voluntaria. Recordemos que el OCT ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Qué significa esto? Los primeros equipos, los más viejos, tenían una capacidad de análisis con mucha imagen sucia. A medida que fue evolucionando los últimos equipos, tienen una capacidad de discernimiento histológico cada vez más perfecto, como decía el doctor. Estamos en 5 micras de resolución. No hay ojo humano que pudiese ver eso simple en la lámpara de hendidura. Necesitamos de la tecnología que nos amplifique para poder ver. Y eso se logra con los equipos actualmente de Fourier también, que estamos hablando de ciclos de tejido de 70.000 ciclos por segundo en la velocidad que tienen. Los primeros equipos tenían 10.000. O sea, ahora se ha optimizado tanto que la velocidad de la toma de imagen y la calidad de la imagen se debe a que los software han ido mejorando. Por eso, cuando uno habla de tecnología, es importante contar con equipos de última generación, porque hablamos de calidad y de precisión en la imagen y no se puede comparar con una imagen por ahí de 10 o 12 años atrás. Es un poco cómo funciona el tema de espejos, pero lo importante es que hoy estamos hablando de ciclos promedio de 70.000 para arriba. Y esto es, ustedes dirán, ¿por qué me meto en la mácula? Porque hoy en glaucoma nos interesa la capa de células ganglionares. O sea, pasamos a ver la retina otra vez, no nos quedamos solamente en el nervio óptico. Y me gustó, yo dije, se acabó, los retinólogos no me mienten más a partir de ahora. Cuando pude poner en foco esto, tomé una imagen de OCT y de un libro le puse arriba las capas de la retina. Y digo, existen, están. Esto que me contaban en los libros existe. Entonces, ahí dije, bueno, lo que veo, yo creo lo que veo. Y acá dije, la capa de células ganglionares con sus membranitas, o toda su segmentación está. Estos equipos OCT, previa a la etapa angio, me dan este corte tipo histológico. Y en glaucoma nos quedamos con la capa de células ganglionares, lo que se llama el complejo celular, que ese complejo celular es una de las primeras instancias de daño en el glaucoma. Entonces a mí me interesa la valoración del nervio óptico y la de la capa de células ganglionares. ¿Qué es el complejo de células ganglionares? La capa de fibras de células más la plexiforme interna que involucra este sectorcito que está acá. Y yo como especialista en glaucoma, el resto se lo dejo al retinólogo. Pero bueno, uno de paso ve si hay un drusen o alguna cosa extra, por lo menos uno lo deriva con un mejor conocimiento de técnica. Volviendo al glaucoma, ¿qué le hago al paciente? Yo lo siento y primero le hago la paquimetría. ¿Por qué? Sabemos la importancia que tiene la paquimetría en la valoración de un paciente con glaucoma. Entonces, sin contacto, la lupita, ¿qué más le veo? Puedo ver el segmento anterior y veo el ángulo del iris y la cámara anterior, sin tocar al paciente, en segundos. Puedo ver, además de hacer una gonioscopía, que hay que seguir haciéndola, por supuesto, sin tocarlo, yo ya puedo valorar el ángulo y le puedo mostrar al paciente cómo es su ángulo e indicarle una iridotomía periférica y decirle, señora, señor, usted tiene una hipermetropía de +3, tiene un ojo corto con un ángulo estrecho con riesgo de oclusión, fíjese esta fotito, pasemos al láser. Lo resolví en segundos, en consulta. Puedo ver también posquirúrgicos y hacemos mucho seguimiento, yo trabajo con oftalmopediatras, que me mandan los chicos operados de glaucoma congénito para valorar el estado de las ampollas. Por supuesto, una UVM me da esa información, pero la UVM es un estudio de contacto e invasivo. Hacer a un chico de 5 o 6 años una UVM cada vez que quieras controlar la ampolla es muy difícil. En cambio, el nene lo sentás y decís, mira acá derechito, no le tocaste el ojo, mira para abajo, mira para arriba, estudiaste la ampolla y el chico tiene la tranquilidad de que no está más agredido de lo que ya pobrecito viene sufriendo. Y por supuesto después vemos el nervio óptico y la capa de fibras. ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo veo el ángulo? Esto es lo que me muestra el OCT.
Fíjense que puedo ver claramente dónde empieza el trabeculado. La ubicación del espolón, por supuesto acá está el canal de Schlemm, que en muchos casos hasta lo identifico perfectamente, la distancia. Por supuesto no tiene la profundidad para ver cuerpo ciliar y no estoy buscando ver cuerpo ciliar. Veo esta parte anterior, las características que tiene ese iris. Esto sería un ángulo abierto normal, que lo puedo ver en blanco y negro, lo puedo ver en color. Normalmente a mí me gusta mucho la imagen en blanco y negro porque puedo definir más estructuras. Al paciente le gusta ver la imagen en color porque es como más llamativa. Entonces yo me miro la imagen en blanco y negro y al paciente le imprimo la de color y que se lleve su fotito en color de su ángulo. Esto es una de las cosas que también trabajo con el OCT. Dinámica de ángulo. Pacientes con ángulos estrechos o cámaras poco profundas, donde queremos observar la posibilidad de un riesgo de oclusión y no hacerle una prueba provocativa. Y sin tocarlo, directamente trabajo bajando intensidad de luz y subiendo la intensidad, generando el movimiento de la dinámica pupilar normal y obtengo, fíjense, con iluminación se profundiza este espacio, pero fíjense que es un ángulo chico, y en una penumbra, fíjense cómo el iris se retrae y me achica todo el espacio. No lo toqué al paciente. Le imprimo estas fotitos y le digo, necesitamos una iridotomía periférica. Puedo valorar también contacto de iris con cristalino o lente fáquica, si un paciente operado con una fáquica o una pseudofaquia, dependiendo de la situación. Entonces, ya estoy mirando y segundos me toma esto. No es una situación en la cual me demore mucho. Pero lo tiene que hacer un médico que sepa. Yo esto no se lo puedo dejar a manos de un tecnólogo o de una persona que no conozca al paciente o que no conozca la anatomía. Porque si no, el informe que me van a mandar es un informe, ¿qué sabe de gonioscopía un tecnólogo? Si tengo gente entrenada, sea un residente o una persona, es perfecto, porque sabe lo que tiene que ver y me va a informar lo adecuado. Pero si a mí me llega una foto y yo no confío en la calidad de toma de esa imagen o no confío en el informe, ya el estudio pierde validez. Por eso es muy importante saber quién hace y cómo hace los estudios para contar con los informes. Bueno, la evaluación de los trabeculados, hay distintas técnicas que se pueden utilizar. A mí lo que me gusta es medirlo como veían antes, poniendo el cursor, fíjense, y directamente me lo da en grados la apertura, o a veces, otra de las formas para medir es, sabemos que son 500 micras de distancia que hay aquí, y desde esta línea trazo una línea vertical hasta la cara anterior del iris, y mido la altura que puede tener, obviamente, este ángulo que es abierto, ¿no? Y ahí encuentro también distancias de ángulo. En la bibliografía hay mucho publicado sobre las formas de medir, uno tiene que adoptar la que a uno le resulte cómodo y seguir manejándose de esa manera. Ahí, bueno, para mostrar los colores. Entonces, ¿qué hago con esto? Evaluación de apertura de ángulo, relación entre iris-ángulo e iris cristalino, valoración de lentes fáquicas, estudio de cirugías glaucoma, las EPNP, las traves y la posición de ciertos implantes. Por ejemplo, queremos ver cómo nos quedó el tubo de una válvula, queremos ver un dispositivo que pusimos en alguna trabeculectomía, por ejemplo, utilizamos algún tipo de implante o dispositivo del ángulo, nos permite estudiarlo sin tocar al paciente. Por supuesto, no reemplaza la gonioscopía, ¿no? Fíjense este caso. ¿Cuáles son los signos de una ampolla funcionante? La visualización de los quistecitos. Entonces yo ya sé que este paciente no tiene el ostium ocluido, me da el plano de corte, yo puedo ver dónde tomé la imagen, tengo la fotito y la referencia de la imagen que estoy viendo. Puedo ponerla en color, bueno, acá las puse en color, pero se pueden ver tranquilamente en blanco y negro. Fíjense cómo viene la córnea, obviamente falta la esclera y falta tejido porque acá hay una trabeculectomía. La formación de la ampolla con su espesor, y cuando tenemos una ampolla que se va aplanando, se va cicatrizando, vemos que se achata y se pierde, y esto se hace todo una cosa recta, sin solución de continuidad, que me habla de que ese ostium se va cerrando. Entonces tengo signos para poder hablar de funcionamiento o de fracaso de ampolla a través de la visualización con el OCT. Básicamente estamos utilizando, yo lo uso en adultos y en chicos, pero los oftalmopediatras lo están manejando muchísimo para valorar las cirugías en los chicos. Completada la vista del segmento anterior en estos pacientes, paso ahora al nervio óptico, que es lo que nos compete también. ¿Por qué? Porque ya le tomé la presión, sé qué paquimetría tiene el paciente, sé las características de su ángulo, pude ver ciertas características anatómicas de su iris y toda su dinámica interna. Ahora quiero ver cómo se comporta el nervio óptico, que ya lo vi en la biomicroscopía, pero quiero medirlo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que
Un nervio óptico que uno ve que parece un 7/10, no sé si usan sextos o décimos aquí, pero puede ser un 7/10, una cosa así. Decimos, bueno, realmente es una macropapila, es una micro, tiene buena relación copa-disco, qué características tiene esa capa de fibras en relación al tamaño de ese nervio óptico. Entonces, esta foto es muy linda, pero es bueno asociarla a las imágenes que nos puede dar el OCT. ¿Qué nos ofrece un OCT? Nos ofrece dos tomas primariamente. La toma que hacemos sobre el área del nervio óptico y la que hacemos sobre el área macular, el complejo de células ganglionares. ¿Por qué? El defecto en ambas es lo que me permite a mí construir los famosos escotomas de Beirum, que además, lo que tiene además este estudio, que es estructural, tiene su correlato perfecto con un campo visual. Los pacientes que tienen daño en el nervio óptico muestran daño en el mismo sector de las fibras, o sea, tenemos correlación, con la ventaja que podemos encontrar adelgazamientos localizados de la capa de fibras en el OCT, previo a veces a que se manifieste un escotoma absoluto en el campo visual. Porque ya cuando tenemos el escotoma absoluto, todos lo vimos, pero podemos ir midiendo esas características. Y hay otra cosa que me gusta mucho a mí, que es entender la tridimensionalidad del nervio óptico. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos siempre desde el frente, como si era una vista en face, o sea, de aquí hacia adentro, y tenemos a veces sensación de profundidad. Decimos, pucha, qué excavada está este nervio. Por eso, una de las cosas que aprendimos a diferenciar ahora es que la profundidad de la excavación no tiene relación con el ancho de la excavación. El glaucoma no me aumenta en profundidad, me aumenta el daño en el ancho. Entonces, puedo tener esto que se llaman papilas muy profundas infundibulares, con la capa de fibras perfectamente conservadas. Y son nervios ópticos que la gente joven a veces uno los ve y dice, ¡ay, qué excavación profunda! Y cuando uno mide la capa de fibras, pero está fenómeno este paciente, entonces es congénito. Y uno ya se queda tranquilo, y por ahí uno tiene una persona de 35, 20 o 40 años, que uno evita medicarlo, que sería por ahí para 40, 50 años de medicación. Simplemente haciendo un seguimiento y conociendo la anatomía del nervio óptico, entendiéndola en las 3D. ¿Por qué? Que de nuevo, si esto me lo hace un técnico y no me muestra esto no le llega nunca a ustedes. Por eso, poder ver las imágenes del paciente uno mismo, independientemente de que tenga nadie que se lo haga, ir a la máquina o poder llegar a acceder al estudio para poder trabajar, porque esto es dinámico. Yo me paro con los cursores acá y corro y desplazo y trabajo con el tamaño de la imagen. La puedo aumentar, ¿ven? Puedo verla entera o la hago correr y voy cortando y voy viendo parte por parte. ¿Y qué me va mostrando también? Las distintas partes de la capa de fibra. Yo voy viendo si el epitelio pigmentario está muy cerca de acá o no, el borde del anillo escleral cómo se encuentra, qué forma tienen los vasos. Entonces entiendo mejor el concepto dinámico que puede tener un nervio óptico en ese paciente para saber si es o no patológico. Esto sale así porque es un chico. No hay base de datos para chicos. Yo una de las cosas que respeto en el OCT es la edad del niño. ¿Qué pasa? Cuando uno carga los equipos, cualquier equipo que no tiene base de datos, cuando uno pone mayor de 18 años ya compara con la base normativa y tenemos los cuadros comparativos. Si no hay base normativa, no tiene con qué comparar, entonces parte no la va a poner. Pero a mí no me interesa comparar a un chico con una base de datos, me interesa comparar al chico con ese chico en el futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando un chico que parece un hipertenso ocular, tiene 11 años, supongamos. Yo quiero saber si ese chico lo tengo que medicar o no. Necesito saber si su capa de fibra se va a modificar en el tiempo, en ese mismo niño. Entonces, yo tengo esos nervios ópticos, son raros, y voy haciendo, fíjense, seguimiento y me da la comparación y veo que no hay diferencia. Fíjense que la capa de fibra 113, 117, por sectores me la va leyendo, está perfecta. Es una capa de fibras normales que no muestra variaciones en el tiempo. Entonces, a este niño que le hice curva, le hice paquimetría, le miramos el ángulo, descartamos que no haya goniodigenesias, que miramos el nervio, por ahí tiene macropapila, y uno dice, ¿tendrá o no tendrá? Y tiene una presión por ahí de 16, dice, 16, tiene 10, 11 años, ¿será patológico o no? Esto me da la tranquilidad de decir, este chico no lo medico, porque tiene respetadas las estructuras de la capa de fibras. Y mientras esas capas no se afecten, y sus presiones, por supuesto, no se vayan por encima de 20, no lo voy a medicar. Y ahorro tratar a un niño de 10, 12 años de manera precoz, que previo a esto, por ahí uno los medicaba, porque dice,
por las dudas, porque no tengo otra manera de valorar. Sabemos que los campos visuales en esas edades a veces pueden tener mucho error de confiabilidad. Acá lo mismo, fíjense, ampollas. Esta ampolla no tiene algunos microquistes, está más chata de la que vimos anteriormente. Entonces, este chico con glaucoma, con sus macropapilas, en este caso puntual, un ángulo abierto, con una ampolla que se está cerrando, fíjense que ahí arriba se ve que tenía una pequeña membranita que se rompió, que se abrió. Hasta eso me permite ver ciertas alteraciones en el ángulo. Entonces, si esto no se lo digo a quien está haciendo el estudio, no puedo acceder a esta información y me mandan solamente un printout de un nervio óptico como por ahí con capa de fibras conservadas. Y perdí toda esa información. Fíjense este caso. Este es un hombre con un glaucoma muy agresivo, que perdió un ojo, que ya lo tiene en tisis. Le hicimos PACI. La PACI está allá. Entonces le hicimos la PACI, sabemos que la PACI es normal. Tiene sinequias, no dilata. Fíjense cómo se ve la adherencia del iris a la cara anterior del cristalino. La ampolla tiene algunos quistecitos. Funcionante, igual está con medicación, tiene 16, pero yo quiero saber si este ojo único ve todavía bien. Tiene un campo visual, por supuesto, alterado, un nervio óptico, fíjense, con una capa de fibras francamente deteriorada. Y se me ocurrió mirarle la retina y encontramos una membrana epirretinal. Entonces, ya ahora perdemos la valoración en el campo visual de la posibilidad de seguimiento, porque este paciente va a tener, además del daño glaucomatoso, un potencial daño funcional sobre su retina por esa tracción. Entonces, ¿cómo sigo a un paciente ojo único con glaucoma, daño avanzado, que tiene ya con la capa de fibras? Por supuesto no dejo de hacerle un campo visual. Con agudeza visual lo voy a seguir, por supuesto, pero puede tener una variación de su agudeza visual por el tema retinal y la capa de fibras estable es lo que me va a decir que es la retina lo que está empeorando por la tracción y no por el glaucoma. Entonces, es esta la información que a mí me permite diferenciar. Si no, tendría que volver a operarlo, porque tendría que asumir, si empeora la función visual o el campo visual, que es por la presión. Por más que diría, ¿cómo? Controlado con medicación, me sigue progresando. No es que me progresa, por ahí empeora por el daño retinal. Entonces, tengo más herramientas para poder diferenciar qué es la causa, el origen de la causa de la progresión de un daño. Si es su glaucoma o si es un tema retinal, en estos casos complejos. ¿Y cuánto estuvo el paciente? 10 segundos sentadito y no le tocamos el ojo. Entonces, ojo que también tenemos causas de error. Por eso hay que saber manejar el equipo. Papilas con formas diferentes, las disversiones. Las demasiado macropapilas puede darnos lo que llamamos el síndrome del signo del rojo. Hoy por hoy se habla, van a escuchar en algunos eventos, van a ver algunas publicaciones, que cuentan que hay mucho médico que trata un OCT que viene con una marca en rojo. No toda señal de rojo en la capa de fibras habla de un daño glaucomatoso. Hay que correlacionar el aspecto del nervio óptico que uno ve con la imagen del OCT. Pero no por un OCT voy exclusivamente a tratar un paciente. Esto es un estudio complementario a la valoración clínica que seguimos haciendo de nuestro paciente. Y si encima ese estudio estuvo mal hecho, porque no lo enfocaron, porque no les hicieron parpadear adecuadamente, no protegieron la superficie corneal, porque el paciente no colaboró, porque había opacidad de medios, por todas esas situaciones que me pueden interferir en la calidad de la imagen, yo puedo mal diagnosticar un paciente en función de un informe. Entonces, ¿cuándo me interesa? En niños, ahí nos parece fundamental tener el OCT para valorar todos los niños. Cuando tenemos que medir más la capa de fibras que en sí el área, por más que el OCT nos da las medidas del área, tenemos ya la valoración del área total de disco, de la relación copa-disco, de la relación por sectores, la diferencia, la simetría me da el eje vertical con el eje horizontal para ver si se rompe la famosa regla Isent, eso ya viene informado en el printout. Papilas dudosas en su anatomía, donde uno quiere saber si esa papila rara por su macro, micro o sus características por una excavación que parece sospechosamente más grande, tiene una capa de fibras que está respetada o no, para correlacionar las fibras con las características del anillo. Eso es muy importante. Y para diferenciar, que no está acá, en los temas neurooftalmológicos, que eso es muy importante. ¿Cuánto glaucoma tenemos tratado y en realidad es un paciente neurooftalmológico? Que eso ahora, con la parte angio, es uno de los grandes avances que podemos tener. Diferenciar y pesquisar al paciente vascular.
Hoy hablamos que el paciente es un glaucomatoso, es una patología mixta, o sea, tenemos la presión ocular por un lado, el daño a la capa de fibras, y siempre hablamos que hay una desregulación de la función circulatoria de la microvasculatura. Muy lindo, pero no tenemos manera de medir. Sabemos que por Doppler medimos hasta la arteria oftálmica, pero todavía no teníamos, comercialmente hablando, un equipo que nos permita medir la microcirculación. Hoy incorporamos, además a estos pacientes, la posibilidad de estudiar esa microcirculación y decir si su lecho vascular está comprometido o no. Y ese compromiso del lecho vascular es lo que me permite a mí saber si ese glaucoma va a tener un nivel de progresión mucho más rápido que aquel paciente que tiene una parte vascular más conservada, sabemos que está mejor protegido. Es muy común los PAN vasculares, un diabético con glaucoma, un paciente que contiene, no, yo fumé, tengo stents, pero ahora estoy bien. ¿Estoy bien? Sí, pero su árbol vascular deja mucho que desear. Las mujeres con problemas de varices de miembros inferiores, no, yo estoy fenómeno, pero tengo las manos y pies fríos, los reinó, o sí, las piernas se me hinchan mucho cuando estoy parada. Esa señora es una vascular. Y eso, si uno le hace un estudio de angio a la parte vascular, se ve la deficiencia capilar. Entonces, esos pacientes tienen otra susceptibilidad de daño diferente al paciente que tiene fortalecido su árbol vascular. Otro caso que les mostraba, fíjense, ángulos abiertos, las paquimetrías, bien la capa de fibra, o sea, como en rápido, miro, paqui, obviamente conozco las presiones del paciente, la capa de fibras me quedo tranquila que está bien, y el ángulo abierto, listo, o sea, este paciente tiene tiempo, no tengo urgencias. ¿Qué más? ¿Qué más veo de los printout? Fíjense la variedad de imágenes que puedo obtener. Y a veces es lo que si uno no lo tiene a mano, a uno le llega solamente una hojita. Y mire todo lo que se perdió en el camino, que está la información, lo que pasa es que uno no la agarra. El anillo, ¿qué otra ventaja tengo? Lo puedo trazar manualmente. Tiene una función donde yo me puedo meter en papilas raras y corregir, buscando los distintos puntos del epitelio pigmentario, los cortes, y posicionar el cursor para que el trazado sea perfecto a las características del nervio óptico. ¿Por qué? Porque a veces son nervios ópticos raros en su forma que por más que busque no encuentra la máquina para centrarlo bien. Y eso yo lo puedo ver y corregir a mano para tener una buena composición de la imagen. ¿Qué es el reporte de glaucoma? ¿Cómo puede venir? Lo que yo les decía, el disc area, todo el rim volume, rim area, fíjense, bueno, se lee mejor. La diferencia es esto que es muy importante para mí, las asimetrías con hemisferio superior e inferior, que los que tengan Humphrey, ustedes saben lo que es el glaucoma hemifield test. En realidad esto no es un glaucoma hemifield test, pero en realidad está midiendo asimetrías que puedo tener. Y esas asimetrías son importantes. Ustedes sabemos cuando empieza a deteriorarse un hemisferio, es porque está apareciendo un Bierron en un paciente con glaucoma. Y es uno de los signos precoces, o sea, no llegar a cero. Uno lo puede pesquisar cuando hay una diferencial en la sensibilidad, por supuesto descartando que no haya una panfotocoagulación en ese sector o una trombosis o otro factor que desestabilice. Entonces, este es el corte de cómo se ve una capa de fibras normales, un buen anillo con poca excavación. Dentro de todo este nervio óptico, uno se queda tranquilo que no tiene un defecto, por más que se ve con una excavación grande en la imagen, pero en el estudio no da patológico. Esto es da la parte del nervio óptico y su composición con lo que se llama el complejo de células ganglionares a nivel de la fóvea. Entonces, uno en realidad puede construir, en este caso, como si fuese casi el recorrido de la capa de fibras. Con la lectura, fíjense, en aquel sector, parámetros de nervio óptico, nerve head parameters ahí, nerve head parameters también allá arriba, las capas de fibra es el primer cuadradito de arriba, y ese es los parámetros de el complejo de células ganglionares, que tiene estos dos elementos que para mí son importantes, que es el focal loss variance y el global loss variance, que funcionarían como el defecto medio y el PSD del campo visual. Tienen casi ese valor. Uno habla de una depresión difusa, que es el global, y el FL, que es el focal, me habla en realidad de un defecto localizado, o sea, de la presencia de zonas escotomatosas. Casi estoy leyendo la estructura, casi un defecto funcional. Y fíjense que acá lo podemos correlacionar con la parte, lo mismo, esta chica que es miope de -5, 540, 20-21, obviamente blanco en blanco me tiene que dar normal, no tuvo tiempo de dañarse si es que esta chica es un glaucoma a futuro de dañarse. Entonces puedo hacerle seguimiento, estudiar y veo que su capa de fibras no ha sufrido ningún tipo de daño.
Y por supuesto tiene que haber correlación entre estructura y función, como ocurre normalmente. El otro ojo de esta chica, fíjense que acá hay una excavación más profunda, que son papilas más grandes y que tiene esto, que es el complejo de células ganglionares, está conservado, la capa de fibras, el complejo acá, la capa de fibras acá, esta capa de fibras es gordita, está bien. Entonces me quedo tranquila que no estamos frente a un paciente con daños incipientes en el nervio. Y fíjense este paciente, operada de glaucoma, porque es macropapila el daño gigante que tiene. Fíjense que directamente perdió fibras acá, o sea, ya mirándolo uno se da cuenta. Operada de trabeculectomía, se apretó el ojo y me hizo pliegues en la mácula. Entonces, sin tocarle el ojo, pude estudiarla y mirarle la ampolla, mirarle la mácula, mirarle el nervio óptico, y le dije, no te toques el ojo. Bueno, recuperó solita, le corticoides, atropina, todo eso, arrancó. Pero este posquirúrgico, un ojo que ya estaba medio pasa de uva, yo pude estudiarlo y no vi necesidad de meterla en quirófano porque le pude hacer un seguimiento adecuado. Fíjense que el otro ojo también tiene un nivel de deterioro muy importante. Y lo que yo les decía, la profundidad de la excavación no es lo relevante, sino es el ancho, el famoso, acá es donde tengo yo las lesiones en el glaucoma, es el aumento en el área de la excavación, no en la profundidad, lo que me habla de daño glaucomatoso. Estos son campos visuales, entonces me gusta, pues este se ve perfecto. Fíjense el daño que tengo y el escotoma, que se correlaciona en el campo visual, y el otro ojo que no tiene apenas marcado, el campo visual todavía no muestra el daño. O sea, hay correlación entre daño en el nervio óptico y daño en el campo visual. Puedo ver progresión también. Recordemos entonces que es un método de no contacto, útil para evaluar distintas estructuras en el segmento anterior. Por supuesto, también no va a reemplazar el criterio médico. O sea, primero tengo que conocer mi paciente, conocer su nervio óptico, conocer su ojo, sus presiones, y estudiarlo y tomar esos resultados en función de la interpretación que tengo del paciente. Y hoy se habla, ¿por qué muestro lo de EnFace? EnFace lo que nos está diciendo es la vista de frente, que tenemos el corte frontal a un plano determinado. Porque eso es lo que incorpora el AngioView, la posibilidad de cortar ahora por planos y analizarlos para mostrar los niveles de la parte angiográfica. O sea, a la información que ya me da el OCT le estamos agregando ahora la parte vascular, que era lo que nos estaba faltando, que la veíamos, pero no la podíamos medir. El glaucoma informe, por eso le digo, este informe era muy lindo, pero me quedaban datos pendientes para ver. Lo mismo, bueno, son casos de glaucoma. Volví a medir otra vez el nervio, veía la parte vascular y de nuevo me quedaba sin la medida. Y fíjense cómo muestra en el EnFace el tamaño de la excavación, la parte vascular. Cuando uno habla de glaucoma y la parte vascular, nosotros sabemos que no es el glaucoma puramente una enfermedad vascular, pero sabemos la alteración en la microcirculación que tienen los pacientes que tienen glaucoma. Entonces, yo no espero que los vasos de superficie retinales, los grandes vasos, se afecten. ¿Por qué? Porque el glaucoma no me pierde, no voy a perder el vaso. Lo que voy a ver es el cambio de la posición del vaso adentro del nervio. Eso me lo va a mostrar perfectamente el OCT y ahora van a verlos en las imágenes. Pero sí puedo encontrar cambios ya en los plexos coroideos y en los plexos más internos, no en el superficial. Una de las cosas que hizo el equipo fue corregir el efecto sombra que ocasionaban los grandes vasos para estudiar los planos profundos. Ahí ya está lo que yo les mostraba, el focal lobe variance modificado frente a la presencia de una área escotomatosa que empieza cerca de la fovea, en lo que sería el área de Berum, con un global conservado porque todavía la lesión es chica y no alcanza a dañarse. Estos son defectos. Vamos, las había bloqueado para no mostrarlas, pero se ve que no me las tomó para sacar un poco más casos que había traído para mostrarles en niños. Entonces, lo que hace la parte del angio tiene un algoritmo que permite, en forma de split, por eso de corte, divide el espectro para poder identificar las zonas de los vasos y limpiarlos de la imagen para poder obtenerlos y observarlos. Que nosotros en el OCT lo veíamos como sombras. Estas son imágenes de quien diseña, ¿no? Por supuesto.
esas sombras acústicas eran los vasos, pero no había manera de medir. Entonces, este sistema lo que hace es permite con 2 scans seguidos medir el tiempo que tiene el recorrido del eritrocito para calcular la velocidad de flujo que puede tener y de esa manera calcular, ubica el vaso y ubica una dinámica, si hay un hipoflujo o no en la zona. Hubo que estudiar bastante, fíjense cómo se ve, cuando es que los identifica. Y estas fotos que son de este Ophthalmology, que es interesante porque uno repasa este concepto. Los vasos peripapilares radiales superficiales son los que vamos a ver en esta imagen, que son los grandes vasos. Después vamos a ir a los vasos medios y a los vasos más profundos o de los planos más coroideos. Y eso, que después el doctor va a mostrarles más porque el vaso vascular de la retina, lo aplicamos también para nervio. Vascular, plexo interno vascular, que sería esta imagen que está acá, y el plexo vascular profundo, que sería la imagen. Fíjense en la diferencia en las fotos. Este es el plexo retinal más interno, el medio y el más profundo que tenemos, o el más externo en la parte de la retina. En el glaucoma, yo acá no voy a encontrar cambios, salvo posicionales, porque si perdí capa de fibras, el vaso se me va a desplazar, entonces voy a ver cómo se mueve por ahí ese eje vascular. Cambios puedo llegar a encontrar en este nivel de plexos, porque es donde puedo llegar a tener alteraciones de la microvasculatura. Es fundamental como norma, y esto, tener a un paciente que esté bien posicionado, con la cabeza relajada, como uno lo tiene en la lámpara de hendidura, sentarlo cómodo de la misma manera, para evitar los movimientos y de esa manera disminuir el riesgo de artefactos de técnica. ¿Qué tipos de scans toma el equipo? El equipo puede tomar 4 tipos de scans, pero los que recomiendan tomarse el de 3x3 y el de 6x6 milímetros. ¿Qué significa el de 2x2? El de 2x2 es como si yo pusiese de pronto una lupa de aumento. Por lógica, me conviene el de 3x3 y 6x6 para tener primero una imagen más global. Primero el panorama y después la foto macro. Si voy a la foto macro, puedo perder toda la parte periférica. El sentido común es cuando uno va a mirar, es decir, miremos el bosque y después el árbol. Esto es lo mismo. Miremos primero y después busquemos. Si ya sé el paciente y lo estoy estudiando, puedo irme a la imagen de 2x2, porque supónganse estoy estudiando en el caso de retinas, por ahí se aplica más. Para nervios 3x3 y 6x6. Para retina, el de 2x2, si uno ya tiene la membrana vascular identificado, tiene una lesión que uno está estudiando puntualmente. Y 8x8 cuando hay mala fijación en caso de enfermedades donde el paciente no hay manera que deje el ojo quieto, que pasa mucho, o en el caso de los chicos, yo veo muchos pacientes con parálisis cerebral, chicos con retrasos madurativos y la verdad tienen mala visión, son pacientes que a veces con suerte ven 20, 200 por temas de desarrollo y me cuesta muchísimo hacerlo fijar. Entonces ahí necesito campos amplios, porque yo necesito capturar alguna imagen de alguna manera y estudiarles qué tipo de retina tienen. Entonces la imagen de 8x8 me sirve para esos casos especiales y después voy, porque ¿qué pasa? Si tomo esto, después puedo ir y magnificar una zona, le aplico, tiene una funcioncita donde vamos con un efecto lupita y podemos amplificar la zona que queremos estudiar, sin necesidad de ir a haber tomado las imágenes más chicas. Y el equipo tiene rayas, cuando está tomando las imágenes pasan unas rayas, siéntense, uno tiene que, cuando tiene un equipo, ponerse del otro lado para saber qué es lo que se ve, para poder explicarle al paciente, mire, usted va a ver tal o cual cosa, y entender por qué el paciente puede o no costarle. Entonces, hay unas rayitas que pasan, que es el escaneo, que si uno aumenta un poquito la luminosidad, esas líneas como que parecen más difusas y el paciente no está pesquisándolas con un efecto tipo sacádico que puede tener en la pesquisa de esas líneas. Y esto es lo que yo les mostraba de cómo el 8x8 tengo mucha retina, me da casi todo polo posterior, esto es un poco más localizado, fíjense, 8x2 voy directamente a la lesión. Los scans de selección son estos, pero estos después los puedo amplificar. Fíjese, 5 micras la resolución del de 2x2, pero con 20 y 10 estamos más que suficiente para poder ver los tamaños de lesión. Recordar mantener lubricada la superficie corneal es un estudio rápido, pero los pacientes tienen otras patologías. Que parpadee, yo le digo, bueno, parpadee, ahora quietito. Entonces le digo, aguante, listo, ya está. De la manera que eso, entonces ahí el paciente como que se relaja. El B-scan tiene que ser lo más horizontal posible, tratar de que la toma no tenga angulaciones, por eso nos da mejoría en la calidad. Hacer foco en la lesión que estamos estudiando, ¿qué queremos ver? Planos internos de retina, planos medios, plano coroideo,
para poder tener nitidez y definición. Y cómo corregimos, por supuesto, la máquina viene con lo que se llama Motion Correction Technology, que es una parte dentro del software que automáticamente me corrige las rayas que pueden aparecer por pequeñas alteraciones que pueda tener en la colaboración del paciente. El parpadeo se va a ver como estas rayas así y los movimientos oculares como estas rayas así, que son pequeñas inciclotorsiones por ahí que tiene el paciente sin necesidad que tenga una falta de colaboración. Sabemos todos que por más buena voluntad hay micromovimientos en el ojo y puede ser a veces que tenga, pero lo corrige y al corregirlo me da otra vez la imagen clara, entonces me permite hacer una valoración correcta de lo que quiero estudiar. El nervio óptico. Entonces, no había nada de nervio óptico. Retina era, le tocó el trabajo fácil. Pero la parte de retina es la más obvia. Pero nervio. ¿Qué pasaba con nervio? No había información. Entonces, hay muy poco trabajo publicado sobre el nervio. Y después está la experiencia individual de cada uno. Yo les puedo mostrar algo de mi foto de experiencia, pero también quiero que vean que hay información avalada o publicada, porque no es lo que a mí me parece, sino un poco lo que está en danza y en curso. Fíjense cómo tenemos las fotos. Un nervio óptico normal, un nervio óptico con un aumento de excavación. A ver, lo vemos todos en la foto. En el OCT, en la imagen de OCT, también lo podemos ver. Y en la medida, fíjense cómo se ve la parte vascular, que es lo que yo les decía. Acá los vasos se los ve en un nervio óptico sano saliendo centronasalmente como tienen que salir, la división normal, el apoyo normal que tienen los grandes vasos. Y infiero algo de la microcirculación. Fíjense que al aumentar la excavación empiezo a ver la caída y el cambio posicional y empieza a aparecer la lámina cribosa y puedo empezar a ver los orificios de la lámina cribosa y uno puede revitalizar todo el concepto que se venía hablando sobre la patología que hay en la lámina cribosa en función del daño glaucomatoso, sobre el tamaño de los orificios, que eso se hablaba, pero no se estudiaba. O sea, no teníamos manera de poder medir. Todos los glaucomatólogos decíamos, sí, porque el daño empieza en los polos, porque los orificios ahí tienen distintos micrones con respecto a las zonas medias, entonces aquellos pacientes que tienen poros más chicos, entonces van a tener más compresión en esas... Todo era muy lindo, en teoría, o en anatomía patológica. Hoy lo vemos en vivo y podemos ver si lo que nos decían los grandes médicos del tema de glaucoma se cumple. Entonces estamos estudiando ahora lámina cribosa, ubicación y posicionamiento de vasos. Fíjense, como cambia, o sea, está caído, uno se da cuenta, y empieza a alterarse este árbol, el posicionamiento del plano superficial. Un nervio óptico sano, fíjense la foto, el corte que nos daba el OCT tradicional, o sea, la imagen clásica, pero lo lindo que podemos ver ahora es el árbol vascular en los tres planos. El plano visto de frente, así, este es este plano de acá, este es el plano vascular más interno y este se hace un plano casi a la altura de la coroides. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los cambios por glaucoma? Básicamente en estos dos niveles. Puedo encontrar las zonas de hipoflujo. Con la limitación que si el flujo, o sea, la ausencia de flujo o un flujo por debajo de 0.3, todavía no hay sensibilidad para medirlo. O sea, si hizo un infarto de nervio óptico el paciente, o tiene una neuropatía óptica isquémica, que hizo un cuadro oclusivo, bueno, hay ciertas zonas donde voy a ver la ausencia del flujo, pero puedo no medirlo porque ahí no lo alcanza a pesquisar. Fíjense cómo me marca la densidad de la parte vascular. Bueno, ¿cómo leo esto? Plano retina, plano esclera que sería, o plano, digamos, el de lo que se busca de la lámina cribosa, que es donde se está haciendo foco para estudiar. Fíjense, la foto del nervio, cómo se vería la imagen en el OCT, tradicional, digamos, y después con la parte de angio, la parte vascular, que empieza en el lado glaucomatoso, que sería este caso, cómo cambia, fíjense, al aparecer la excavación aumentada, acá viene el eje vascular, acá fíjense se abrió y se corrió, empieza a verse menos denso la parte vascular, acá la parte vascular está como más, como esponjándose, apareciendo agujeros en lo que sería la imagen tipo esponja. Eso es aprender a ver otra cosa, no se puede comparar con ninguna de las imágenes que estábamos acostumbrados a ver, ni siquiera una RFG
de nervio óptico nos da estas imágenes, porque la RFG me mostraba tiempos precoces o tardíos, pero no podíamos estudiar los planos profundos. Acá estamos viendo los planos profundos. Si no, nos quedábamos con la vista de los CT de esta manera, y lo mismo, fíjense acá, un nervio óptico normal, pero tiene un poco de excavación marcada. Fíjense que esta zona muestra que no hay nada de vasos, el plano como se ve, la densidad vascular que tiene, tanto superficial como más profunda, y acá se va achicando, digamos, veo menos concentración de vasos, y fíjense en esta zona que coincide con el nacimiento, que si uno lo ve acá diría, no está tan mal este paciente. Cuando uno mira este nervio óptico, decir, bueno, sí, tiene su daño, su campo visual está afectado, tiene su correlación, pero acá impresiona, porque realmente dice uno, acá no hay prácticamente parte vascular que sostenga, porque se perdió la capa de fibras en ese sector, y al perderse la capa de fibras se pierde la zona vascular también, porque no hay vasos tampoco. Y las fotos que vamos a encontrar, cuando tomamos, uno ve las tomas que uno puede ir haciendo. Este es lo que se llama el cuadro de herramientas para trabajar, donde puedo trabajar con color, en blanco y negro, puedo trazarle y marcar con líneas, puedo buscar distintos cortes, o sea, es para jugar, es una máquina para que uno se pueda entretener. Digo, jugar me refiero, uno se divierte con esto, ¿no? Porque estás mirando y uno busca distintas partes. La cabeza del nervio óptico, plano vítreo, los capilares radiales que pueden ver, y la parte de la coroides, a nivel de la zona coroidea del disco, que ya estaría el piso escleral, y acá me muestra la zona acá donde estoy estudiando, que sería a la altura de la capa superficial. El corte donde estoy con el plano que es este, que acá me marca, para que si yo no me queda claro qué plano estoy viendo, porque no fui a leerlo en los costados, acá estas liñitas me están diciendo que estoy en el plano superficial. Estoy mirando el árbol vascular superficial. O sea, fácil de leer también. Lo mismo acá el plano superficial, con las fotos distintas del nervio óptico, con su ubicación en phase en los distintos niveles, vítreo, peripapilares, coroides, cabeza de nervio óptico desde frente nomás. Más imágenes, como puedo verlo. O sea, puedo después imprimir. Pero de nuevo, a ustedes les va a llegar una sola hoja. Si ustedes no tienen acceso al equipo, perdieron todo lo que yo les estuve mostrando antes. Por eso, lo ideal es, si quien hace el estudio y está en su clínica, tengan acceso ustedes desde su computadora en el consultorio, para poder mirar y trabajar ustedes la imagen y buscar algo que por ahí el tecnólogo no sabe, que ustedes están estudiando un paciente y están separando si es un low tension glaucoma, entonces están estudiando la parte vascular, o están estudiando un paciente porque tiene neuropatías ópticas y resulta que es un paciente que ha hecho o edemas, paciente que puede haber tenido un cuadro de edema de disco por alguna razón, y están estudiando cómo afectó eso o impactó en la estructura del nervio óptico. O sea, quien hace a veces el estudio, si uno no le da la información, no puede poner las imágenes que ustedes pueden necesitar. Si le toma el técnico todas las imágenes y ustedes las pueden ver después en su consultorio, eso sí. O sea, el que toma tiene que decir, tomo todos los planos, grabo todo, entonces listo, el médico entra, busca y procesa con comodidad. Entonces yo voy buscando y mirando qué es lo que quiero ir encontrando para ir estudiando. Acá lo mismo, vítreo, peripapilar, coroides, y fíjense que acá estoy mirando, me quedé a ver el plano profundo, porque las líneas las tengo acá abajo. Si yo me confundo y digo, ¿y dónde estoy? Que no sé qué imagen es, listo, me fijo a dónde estoy en el corte y ahí ya sé que estoy abajo. Es fácil de leer también, que eso es lo importante. Y ya con esto voy. Fíjense en este caso, esta macropapila, un nervio óptico grande con una excavación bien marcada. La parte vascular se encuentra bastante bien, no tiene ninguna alteración. Pero de nuevo, todavía faltan datos normativos para comparar bien, porque recién esto lleva 2 años en realidad de estudios y publicaciones para hablar de tanto de daño, es un daño glaucomatoso. Lo que tenemos que saber es si hay áreas de hipoflujo en la zona de nervio óptico, y eso en un paciente con glaucoma, ojo, ese paciente se me va a deteriorar más rápido. Si no tengo zonas de hipoflujo en el nervio óptico y tengo un paciente con glaucoma, me puedo quedar tranquila que ese paciente está mejor, si su presión target, por supuesto, está respetada, ¿no? Pero si tiene 25 de presión, lo estoy tratando y todavía no hizo daño en el flujo, más vale que le baje la presión, porque voy a llegar después a tener el daño a nivel vascular y voy a empeorar el daño en el campo visual. Hasta me permite hacer un poco de proyección a futuro.
Lo mismo que separar los pacientes glaucomatosos de aquellos neurooftalmológicos, que hoy por hoy están todos en la misma bolsa, y es muy difícil, tenemos que derivarlos a un neurooftalmólogo, y el neurooftalmólogo nos manda unos informes rarísimos a veces, y simplemente mirando bien el nervio y separando papilas isquémicas con capas de fibras por ahí respetadas, pero atróficas, pero con mal árbol vascular, sabemos que no es glaucoma, sabemos que es un paciente neurooftalmológico y lo derivaremos ya con un informe más consciente y tranquilo. Lo mismo, el corte en plano coroideo, fíjense para ver, de nuevo, el corte de las imágenes, plano vítreo, donde tengo esa zona para buscar, y la composición, el montaje que puedo tener para ver cómo está todo el árbol vascular desde el nervio. Eso lo hace la máquina automática, no tengo que yo pegar, copy-paste no hago. O sea, lo hace directamente la máquina, que tiene un área que se llama montaje y te lo pone directamente ahí. Para que si uno quiere mostrar al paciente, esas cosas le encantan, cuando uno ve fotitos, colores. Recuerden que en la lectura clásica de la fluoresceína, de la angiofluoresceína, no sirve acá. Yo no hablo ni de filtración, ni de hipofluorescencia o hiperfluorescencia, porque no estamos inyectando, estamos viendo en tiempo real. Y tampoco tengo fases. ¿Por qué? Porque no hay un trayecto de recorrido. Acá lo que tengo es en tiempo real planos, y puedo ir estudiando por planos cómo está hoy la circulación de mi paciente. La sensibilidad, fíjese, 0,3 milímetros por segundo, o sea, por debajo de eso, pero obviamente ya eso es un hipoflujo severo. Un paciente que está en estas condiciones está más que complicado. Y hay un límite de saturación para arriba, pero en realidad no tenemos un hiperflujo, es muy raro eso, no tenemos patologías de hiperflujo, en realidad son patologías de hipo lo que uno está acostumbrado. Generalmente los vasos coroideos tienen un flujo rápido, pero es medible, porque vemos que nos da esa medición, ¿cómo se llama? El OCT. Conclusión en glaucoma, recuerden que es una enfermedad de células ganglionares, de la capa de fibras más la parte vascular. Hoy la entendemos mejor y podemos discriminar y separarlo. Y otra de las áreas de trabajo que para mí tiene el angio-OCT muy útil, independientemente de lo que hablen de retina, es la neurooftalmología. Hoy por hoy, ese cuco que representa el neurooftalmólogo, donde es un misterio que nos dice esto es un ion, no es así, esto es tal cosa, hoy nosotros podemos verlo mucho mejor estudiando la parte vascular del paciente, del nervio óptico, y separando mejor el tipo de pacientes de aquel que requiera un tratamiento y un seguimiento mejor por glaucoma. Recuerden que es un estudio estructural, operador dependiente. Si nuestro operador no sabe lo que nos va a llegar, no sirve. ¿Depende de la transparencia de medios? Sí. Si tengo una córnea altamente descompensada o una catarata total, no puedo pasar con la interferometría. O sea, es una realidad. Es de no contacto, esa es la gran ventaja que tiene. No necesito dilatar al paciente, estos estudios se hacen sin dilatar. Con lo cual, mis pacientes con glaucoma con ángulos estrechos les puedo ver la retina y puedo ver la parte vascular sin necesidad de dilatarlos. Por supuesto, a todos les hago IP, a esos, ¿no? Y necesito, por supuesto, una mediana colaboración del paciente. Y en los casos de mala colaboración, que yo tengo muchos pacientes, los pediátricos en ese caso, se puede con el 8x8. Ahí imágenes tenemos y tenemos bastante buena reproducibilidad de resultados para hacerle seguimiento a estos chiquitos que antes de esos pobrecitos no tenían manera de poder ser estudiados. Espero que esta cosa práctica les sirva a ustedes para poder entender y jugar mejor con una herramienta que pasa a ser casi, le diría, como la lámpara hendidura casi dentro del consultorio. Gracias por el tiempo y quedo abierta para preguntas que quieran realizar. ¿Preguntas? Una consulta, si bien no hay comparación o base de datos infantil en general, hoy en día, por lo menos en la Academia Americana de Pediatría, se está usando el OCT y fue para todo. Para todo, ¿no? ¿Viste? Pero lo están usando con comparación con base de datos de adultos, por lo menos para tener, porque han dicho que la capa de fibra es similar, que el número de fibra es similar. A mí no me gusta eso. Ya, por eso lo aclaré. Pero una primera, cuando no tienes la posibilidad de hacer un seguimiento en el mismo paciente, digamos, como para tener un... Lo que pasa es, mi planteo es, yo tengo un chico que tiene 10 años. Cuando tenga 18 años, y lo seguí siempre con 18 años, me está dando una falsa comparación. Por más que me digan que la base de datos es parecida, no dudo de eso. Pero a mí, ese chico no me sirve seguirlo con la base de datos, porque yo quiero, si lo estoy siguiendo así es porque para mí ese chico es diferente, escapa a la normalidad. Y yo necesito seguirlo a él con su ojo. Entonces, tomo el primer OCT de base y de referencia. Uso ese como base de datos para el paciente. En el tiempo lo sigo a ver si se modifica con el basal que yo me hice. Pero no me interesa que me lo compare con un chico de 18, porque por ahí tiene otra forma de nervio óptico, otra evolución, es otra refracción, otra patología. Así,
no es para mí, y por ahí si el chico tiene glaucoma, este chico va a juntar por ahí 10 años de glaucoma hasta que entre en comparación a la base de datos. Y ¿cuán confiable es ese resultado? O sea, ¿me cambia a mí clínicamente poder meterlo en la base de datos? ¿O me sirve más saber si ese chico, su capa de fibras al año siguiente empeoró o se mantiene estable? Y la respuesta que yo encontré, ojo, yo no hago oftalmopediatría, le hago los OCT a los oftalmopediatras, hablando con los oftalmopediatras es, a ellos lo que les sirve es la comparación del chico en el chico. Lo que le pase con la base no la quieren, me dijeron nosotros en Argentina. Por eso la gente del Garrahan, la gente del Gutiérrez, ahora la gente del Gutiérrez compró un OCT, que es un hospital público que hace oftalmopediatría exclusivamente. Yo les di a ellos parte del entrenamiento para el OCT. Ellos me dicen, nosotros también seguimos manejando control de chico con chico, no con base. Por más que sí está disponible, y en Australia se hizo toda una base de datos en chicos, que le pusieron el OCT a las escuelas para hacer la base de datos, tomaron la normalidad y pasaron chicos para tener informaciones de esa base de datos, que no sé si se publicó o no, pero no la están usando en la práctica. Perfecto. Y cuando tú pides a un técnico, tú lo haces, los CT, pero si sí, te pide un técnico, uno puede pedir que tome todas las imágenes, sí, y no pierdan tiempo en imprimir y uno después, sí, ir directamente. ¿Y cuánto se demoraría en eso? Segundos. Okay. O sea, gracias. Depende de la experiencia, pero si tenés un técnico entrenado, o sea, lo que tenés que hacer es entrenar a alguien que con esas condiciones toma que el paciente esté bien, que no tenga errores de posición, de movimiento, y decirle, vos tomás todo. Eso. Y que después yo lo proceso y lo miro. Si vos le pedís eso, vos después te sentás tranquila con el equipo a jugar con todo esto, no lo necesitas al paciente más sentadito en el aparato. En realidad, que se sentó, le explicaste y le tomaste todas las imágenes, 5 minutos se te pueden haber ido de tiempo. O sea, pensá que le están haciendo alrededor de 7 estudios por hora, tranqui, sentando, haciendo pasar a la viejita que se sienta, se levanta, se va, imprimen y... No, en el fondo hay mucho pérdida en imprimir, entonces claro, tomar un estudio completo. Por eso, ya. Se pueden hacer hasta más rápidos todavía, pero a veces yo prefiero demorar un poquito más, la toma son segundos, chequea la calidad, que el técnico te verifique que esté todo bien, listo, que se vaya y ya está. Perfecto, muchas gracias. Sí. Cuando haces el estudio de la funcionalidad de la ampolla, sí. ¿Qué subprograma usa de córnea? ¿El de paquimetría o el de medición de ángulo? No, para el de ángulo. El de ángulo. Le pongo ángulo directamente. ¿Y eso es porque da más aumento? Claro, sí, me da más aumento y me da... no me da la parte numérica porque me ensuciaría la imagen la parte de los números. Con eso tengo la imagen como ecográfica, si usted, como para ponerla como ejemplo. Y me paro donde quiero, que esa es la gran ventaja. Le digo, mire para allá, mire para arriba, para abajo. O sea, me voy posicionando con el cursor cómodamente y a veces le pido ayuda, tener el párpado, hay párpados que están más caídos porque el paciente de glaucoma suele tener cierta ptosis. Entonces, le tengo un poquito el párpado, mira para abajo, pero el programa de ángulo. Ahora, y cuando mide el ángulo, ¿hay algún parámetro que le permita decir que esa medición es inexacta? Porque realmente sí, yo nunca estoy viendo el blanco-blanco, digamos. No. Entonces, yo tengo que saber cuándo ese ángulo que estoy midiendo me sirve o no. Para hablar de ángulo estrecho estamos. Sí. En realidad, hay muchas medidas, se ha publicado bastante sobre cómo calcular la posición de la Schwalbe. Lo ideal es identificar la línea de Schwalbe. Identificada la línea de Schwalbe, si trazas hacia atrás, 500 micras, que eso lo puedes medir porque hay uno de los botoncitos que es una rayita que te da un es un medidor, vos calculás las 500 micras y estarías en la zona del ángulo. Entonces, de ahí, trazás, o sea, estás seguro que estás aquí, trazás una línea vertical hacia la cara anterior del iris y te daría un ángulo que después le pones el medidor de ángulo y te dice cuántos ángulos están. Ahora bien, ¿qué es lo que se modificó? Las clasificaciones de valoración de más 20, menos 20 grados, para hablar de abierto no, eran para la gonioscopía, para una vista en una lente de 3 espejos invertida a ojo humano. Esto yo no puedo usar los mismos valores porque ahora tengo un aparato que es como que si ahora le puse un compás. O sea, entonces, se habla de que por ahí, siguen diciendo 20 grados abierto o no, pero la realidad que yo al paciente le hago sigo haciendo gonioscopía, porque me gusta ver si hay restos mesodérmicos, la posición del iris, ciertas cosas que... Pero lo que yo hago con esto es la dinámica, es lo que me gusta jugar con la dinámica y mirar cómo
juega, contacta y toca, y eso es lo que documento. Por supuesto, si después le hago iridotomía periférica, le vuelvo a tomar una imagen para mostrar la perforación y decirle al paciente, ve, así quedó su ojito, ahora estamos o no tranquilo, dependiendo. Lo que no puedo ver son iris plató, porque no me deja ver surcos atrás, la rotación anterior para hablar de iris plató. Pero por lo menos veo si está abierto o no, y utilizo esos valores de referencia por más que para mí el ángulo quede abierto con un poquito menos de valores de ángulo. O sea, y depende hasta dónde llega a veces el iris, porque vos ves que tenés ángulo acá, vos decís, el trabeculado está acá, pero el iris se te hace muñoncito acá abajo, bueno, me quedo tranquila que ese iris no bloquea la zona donde está la línea de Schwalbe, perdón, el canal de Schlemm. En cambio, si cuando hace el iris se pliega, me tapona, me pisa, donde yo veo que está el canal de Schlemm, por más que parezca más abierto, igual hacemos un tratamiento con láser o lo que sí. Y la última pregunta, la existencia de un arco senil marcado, Sí. ¿descalifica el examen? No. No. Yo no he encontrado los arcos seniles que me bloqueen la visualización en el OCT, porque lo único que me bloquearía la visualización correcta es aquello que me genere sombra acústica, que es cualquier depósito de calcio o una cicatriz metálica, es decir, si el paciente tuvo un cuerpo extraño y quedó un anillo metálico, esas cosas me pueden dar sombra y me impiden ver para abajo. Hoy el doctor mostró muy bien, en parte de la cicatriz había una lesión que te generaba sombra acústica abajo, pero toda la que es cicatrizal en realidad no me genera una sombra acústica que me impida la visualización de la parte de los tejidos inferiores. A usted. Doctora, buenos días. Buenos días. Gracias por la presentación. Placer. Una consulta. El hizo mención de la importancia del complejo células ganglionares. Sí. ¿Existe normativa? ¿Dispone usted de alguna? ¿O usa el mismo criterio que para los niños, que ese es su baseline para ese paciente en el futuro? Bueno, aquí sí hay base normativa en adultos. Entonces, acá se compara con la base normativa. De nuevo, me considero una rebelde dentro del glaucoma. O sea, una cosa es lo que dice en los libros, le doy bolilla, pero después hago lo que me gusta en mi práctica. A mí en mi práctica me gusta hacer el seguimiento del paciente en el paciente. Si es el de primera vez, sí, con papilas de aspecto normal, me encanta con la base de datos porque considero que se encaja perfecto en la base de datos. Pero cuando me llegan pacientes que tienen papilas raras en la forma, demasiado macro, demasiado micro, demasiada dispersión, áreas de atrofia corioretinal muy marcadas, defectos congénitos porque tienen algunas alteraciones, ya ahí la base de datos le tengo un poquito de desconfianza porque la base de datos no contempló eso, tomó la normalidad. Entonces digo, bueno, te tomo basal, te sigo en el tiempo. Para el complejo de células, para la capa de fibras, para todo. Eso es. La segunda pregunta, usted hizo importancia a las visiones en 3D para Sí. la profundidad. Adoro el También 3D. hay cortes que muestran lámina cridosa y se Sí. postula que el daño de la glaucoma en lámina cridosa en términos del perfil grosor y extensión es importante. Exactamente. ¿Lo usa usted? ¿Cuál es su Sí, criterio? lo que pasa que todavía ahora con el AngioView estoy empezando a ver mejor la lámina cribosa con ese plano coroideo que tiene. Esto no me permitía antes estudiar la cribosa adecuadamente. O sea, me daba la imagen, pero no la podía valorar adecuadamente. Ahora que puedo tener un plano de frente y hacer el corte, o sea, segmentarlo, quitar las capas anteriores y quedarme con el plano coroideo donde está el piso de la cribosa, estoy empezando a mirar eso. O sea, y te puedo decir que sí, está empezando a encontrar, o sea, ahora va apreciación personal. Lo que está eso que comentaban, lo de los orificios que comentaba antes, se está viendo que los más grandes, cómo pasan las fibras, el cambio de la vascularización en relación al daño, o sea, es lo que falta publicarse y creo que falta data todavía para decir posta está este artículo que avala esta información. Pero con el AngioView es donde podemos estudiar mejor la lámina cribosa y toda la parte coroidea. Esa. Y la última molestia. Sí. Dentro de las impresiones que usted entrega, aparece un mapa paquimétrico alrededor del disco. Sí. Que puede ser cuadrantes o Sí. horarios. Sí. En algunos pacientes, en la obra, por ejemplo, el ojo derecho 11 y 7 aparece en rojo, Sí. pero en el cuadrante aparece en verde por promedio. Exactamente. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es más importante? Bueno, es ahí donde lo que utilizo es la visualización del nervio óptico del paciente. Yo miro el nervio óptico, como yo le digo a los residentes, vos primero mirás el nervio óptico y antes de pedirle un estudio me decís qué vas a encontrar en el estudio. No me quieren mucho, ¿no?
en el campo visual. O sea, igual con que me digan que no sé lo que va a venir. O sea, vos tenés que esperar. Si pensás que puede haber un daño, decime, puede venir un daño porque veo un adelgazamiento localizado de la capa de fibras en este sector, o la ISENT está ligeramente distorsionada. Entonces esperás un campo visual así, y un OCT con efecto localizado. Pero ¿qué pasa? Una macropapila, el trazado cuando se hace, te queda a veces por fuera, o sea, el borde te quedó por fuera. Entonces te puede dar una zona coloradita, porque esa zona, porque hay vasos o porque justo enganchaste menos capa de fibra, te da por fuera de la normalidad y te lo marca como patológico, y no es patológico, tiene que ver con el aspecto previo de ese nervio óptico. Entonces, si yo espero un OCT normal y me llega con defecto, vuelvo a mirar el nervio con más detalle, luz verde, le pongo aneritra, para ver si en esa zona me estoy comiendo algo. Por supuesto, ahí me va a importar la presión de base, o sea, si el paciente tenía 12 de presión y había venido por anteojos, me aseguro y dije, bueno, vamos a controlarlo. Si el paciente tenía 22, 23 de presión y me viene con eso, ya tiene otro impacto. Le digo, me parece que acá puede tener que ver y vuelvo a controlarlo. Yo medico presiones oculares y nervios ópticos, no estudios. O sea, yo no voy a medicar a un paciente porque me venga un estudio o un campo visual mal o un OCT mal. Lo que me hacen es, me avalan mi diagnóstico clínico. Entonces, un OCT con lo que llamamos un cambio en amarillo o rojo en algún sector, lo pongo en el contexto del paciente. Presiones normales, sin antecedentes, ángulo abierto, todo bien, lo más probable que tenga que ver con el aspecto de su nervio y la toma, o quién tomó la toma, y me voy a ir a hacer lo que ella dice, voy a rechequearlo. Si cuando voy a verla, porque a veces no los hago yo, tengo médicos que entrené para que me hagan el trabajo, o sea, hacer mover el equipo, porque no me da el tiempo sino para todo, pero voy a mirar la imagen al equipo a ver cómo está, hago lo que ella dice, que me tomen todo y miro, mira, me lo trazaron mal, y lo trazo manualmente. Voy a mirar punto por punto el epitelio pigmentario a ver si realmente el posicionamiento fue adecuado. Y a veces uno se encuentra que el nervio está acá y la imagen fue tomada acá. Dejaron parte de la medida, pero es un error de toma, no un error del equipo. Es el técnico que tomó dejó y yo tengo un cursor, es muy fácil, cuando uno se la toma, me paro arriba y centro yo donde quiero el aro del anillo. Si el tecnólogo lo hizo rápido y no miró y le quedó el anillo acá y el aro acá, esta zona me va a dar patológica, porque va a caer en una zona donde no hay capa de fibras, porque quedó por fuera. Hay un margen de corrección que tiene, yo no necesito centrarlo al 100. Puedo tener el borde del anillo acá y que me quede ligeramente desplazado, que eso lo compensa el equipo. Pero si tengo el anillo acá y el trazado fue acá, desfasado, me da mucha capa de fibras por un lado y plano por este. Entonces digo, fue un error de toma. Voy, lo dibujo nuevamente y tomo. Por eso a veces le digo, decime qué patología querés que te la saco con la imagen. Que eso se puede hacer. Por eso es muy importante la toma, el centrado. Y si yo en cambio vi que los puntos del epitelio pigmentario estaban bien respetados, que la toma fue bien hecha y me dio rojito o amarillito, 20 y pico de presión, medico. Ahí sí. ¿Me responde? Sí. En el CIRRUS, en cuanto a la disminución del valor promedio de la capa de fibras nerviosas para evaluar la progresión, con el CIRRUS sabemos que es -3 en un examen a otro para decir que está progresando, con el espectral sabemos que es -4. Con esta máquina, ¿cuánto es el promedio para que tú digas está progresando la disminución? En un sector determinado, no en el promedio. En el promedio. Y en sectorial también. Bueno, ahí hay, de nuevo, habla mi rebeldía ahora. Ahí hay discusión. Nosotros hablamos de una diferencia de 5 micras, o 3 micras dependiendo. O sea, no es lo mismo tener un paciente que tiene 100 de capa de fibras en promedio y te fluctúa 5 micras, que un paciente que tiene 57 de capa de fibra y te fluctúa 5. Lo que es muy importante es la correlación de la capa de fibras con la agudeza visual. Vos tenés un paciente que tiene arriba de 80 de capa de fibras, yo hablo de los CT, de lo que es el iView y todo esto, no sé en los otros equipos. Y el paciente tiene que ver 20-40 o mejor. Si el paciente tiene entre 60 a 70 y pico,
va a haber entre 20/40 y 20/80. Menos de 60 de capa de fibras, el paciente tiene muy mala visión. En el sector donde está afectado. Si es global, si es todo el campo visual deprimido, hay muy mala, o sea, por eso un paciente que vos le tomás la capa de fibra te da 47, 50, es un paciente que casi no ve. Y ahí una fluctuación de 2 micras o 3 hace la diferencia por ahí para ver o no ver. Pero en 100 micras, que te fluctúe 5, puede ser hasta una variación por espesor, que es lo que pasa con los edemas. Por ejemplo, tenés un paciente que tiene un poquito de edema de nervio óptico y te va a dar una altura de espesor de capa de fibras así. En los daños avanzados, prácticamente ya no tenés ni capa de fibras, ni la parte vascular está destruida, entonces las variaciones chiquitas son suficientes. Por eso importa dónde estamos parados para hablar de la modificación del número. Y en parámetros grandes, o sea, de 80 para arriba, 5 micras, o sea, no puedo hablar de patología por 5 micras exactas, tengo que verlo en el contexto. Mismo para un cirrus y mismo para el otro, o sea, 4 o 3, a mí ese número es en el contexto, porque yo no sé ese paciente que tiene, hay un poquito de edema, se movió algo, la parte vascular, hizo una maniobra de Valsalva, o sea, una enciclotorsión y me modificó, o sea, vos pensás que una enciclo o exciclotorsión normal que tiene el ojo, te corre el vasito así. El movimiento de ese vasito hizo que este sector, que de pronto medía 90, ahora mida 95, porque apareció la elevación de un vaso. Y no puedes hablar de patología ahí, porque es simplemente fisiológico. Entonces, yo usaría las modificaciones por sectores, esas son las que me importan, me parecen más significativas para glaucoma, en los polos, casualmente en las zonas, como hablamos, no está ahí diría, sí, 3, 4, 5 micras en una zona que te viene entre 70 y pico, eso me preocupa. Eso es lo que donde más, pero tiene que ver más con mi rebeldía de pelearme un poco con las cosas dogmáticas, ser crítica de lo que uno hace y ve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés ir viniendo, Alejandro? Así. O hay un coffee break. La mejor parte, coffee break. Yo quería decirles que si desean analizar los casos personalmente, no necesariamente tienen que ir a la sala de tecnología a disputar el tiempo del equipo con el tecnólogo. OptoView tiene un software de estación de trabajo que hace que el computador de su oficina se convierta exactamente en un OCT con todas las capacidades, y eso funciona en red con el equipo y el equipo se convierte en un servidor. Podrían haber 12 médicos analizando los exámenes simultáneamente con el tiempo en que el tecnólogo está haciendo nuevas adquisiciones. Eso responde a tu pregunta, que te tome todo. Está. Este le dejo aquí al...